Bueno, seguimos con la clase de planificación, con los algoritmos que nos faltaban por ahora. Mientras Esteban come pizza, debo decir que tengo envidia de eso un poco, y un poco de hambre también. Pero bueno, ya me va a tocar a mí. Bien, habíamos revisado hasta ahora 3 algoritmos. El primero era FIFO, el segundo fue SJF en sus 2 variantes, con desalojo y sin desalojo. Lo que también vimos en estos algoritmos es que tenían algunas ventajas y desventajas dependiendo de casos particulares. Lo que vamos a ver ahora es un nuevo algoritmo que va a tratar de resolver uno de los puntos que no recuerdo quién de ustedes fue el que lo mencionó, pero que sufren tanto FIFO como SJF, que es la monopolización de la CPU. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver qué hermosa animación, la verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos en el caso de FIFO cuando llegue acá y tengo, por ejemplo, que el primer proceso, en lugar de tener 4 unidades de tiempo de CPU, tiene 400. En ese caso vamos a tener que esperar 400 unidades de tiempo hasta que pueda ejecutar alguno de los procesos siguientes, que en este caso hay 2, pero puede haber 20. Ese tipo de problemas es bastante común. Es muy probable que tengamos un proceso que tenga que hacer mucha ejecución, que tenga que hacer muchos cálculos, digamos, y no haga entrada y salida, simplemente entre en un ciclo, en un while, en un for, y simplemente calcule, haga sumas, restas, calcule la serie de Fibonacci. Este mismo problema puede ocurrir en SJF, sobre todo en SJF sin desalojo, dado que si estamos con desalojo, el sistema operativo va a seleccionar posiblemente un proceso que ya está en la cola de ready con una ráfaga menor a lo que le resta el proceso que tiene en el momento. SJF sin desalojo puede pasar lo mismo. Puede pasar que el proceso que tome la CPU sea el único que está en la cola de ready y tenga una ráfaga estimada muy grande y que después empiece a llenar la cola de ready nuevamente por procesos que vienen de new o que vuelven de la cola de bloqueados, y esos procesos queden en una especie de inanición. Que no va a ser inanición en sí, sobre todo en FIFO, porque algún día van a ejecutar, pero bueno, estas ráfagas van a lograr que el proceso termine monopolizando la CPU por un tiempo indeterminado. Para eso tenemos este nuevo algoritmo, que es básicamente una variante de FIFO, pero que le agrega una pequeña vuelta de tuerca para lidiar con esta situación. Y la diferencia entre el round robin y FIFO es que el round robin va a decir, bueno, podés ejecutar, vas a ejecutar según el orden de llegada que tuviste en la cola de red. La única condición es que tenés como máximo 3 unidades de tiempo para ejecutar. Digo 3 por el ejemplo que tengo acá. En realidad va a ser un valor fijo y finito de unidades de tiempo. Entonces podés ejecutar como un máximo esta cantidad de unidades de tiempo. Si terminaste antes, no pasa nada. Si vas a entrar a salida, no pasa nada. Pero si llegaste al límite, sos desalojado por el sistema operativo. Y se le da entonces el control de la CPU al siguiente proceso en la cola de ready. Es básicamente racionalizar este uso de CPU para que un proceso no monopolice y todos puedan ejecutar un poco. Bueno, vamos a ver en este caso cómo funciona el round robin con un ejemplo parecido a los que vimos antes, un ejemplo de procesos que tienen algunas ráfagas de CPU, algunas entradas-salidas, y que tienen en este caso este orden de llegada. Ven el puntero, ¿no? ¿O se ve el puntero? Sí, sí. Perfecto. Bien. Veamos este caso, donde tenemos un round robin con el quantum igual a 3. Al quantum le llamamos a esta ventana que tenemos, a este periodo máximo que un proceso puede ejecutar la CPU. En el instante 0 llega el proceso 1, que tiene o que quiere ejecutar 4 unidades de tiempo. Y dijimos que el quantum era 3. Entonces, comienza la ejecución. En el instante 1, la cola de ready estaba vacía, pero llega el proceso 2. Entonces queda primero la cola de ready. En el instante 2,
como evento tenemos la llegada del proceso 3. El proceso 3 pasa de new a ready, y como dijimos que en realidad esto era un FIFO, pero con una mejora, el orden en la cola de ready va a ser por llegada. O sea, va a ordenar la cola de ready por orden de llegada. En este caso no se reordena como en SJF, se queda fijo este orden. Es decir, que como P2 llegó antes, queda siempre antes que P3. Ahora, ¿qué va a pasar en el instante 3? P1 ya ejecutó 3 unidades de tiempo, que era el máximo de tiempo que el sistema operativo le permitía ejecutar. Entonces, va a ser desalojado, pero no va a estar bloqueado. Uno generalmente veía que un proceso que estaba ejecutando la CPU dejaba de usar la CPU porque se bloqueaba al esperar un evento, porque es una entrada-salida, por la espera de un semáforo, por lo que sea. En este caso, esto se da por una interrupción de reloj enviada por el mismo hardware. El hardware está contando la cantidad de ciclos, y cuando llega en este caso a 3, por ejemplo, envía una interrupción que dice, che, mirá, se llegó al límite de ejecución para un proceso. Este proceso que estaba ejecutando no quiere hacer una entrada-salida, no necesita bloquearse y no finalizó. Entonces, el estado de ese proceso, en este caso el proceso 1, va a ser ready nuevamente. Ahora, no va a ejecutar 4 unidades de tiempo, va a querer ejecutar una sola, y hay que guardar esto. Lo que vamos a hacer entonces es expulsar al proceso que está en la CPU en este momento, almacenar la cantidad restante de tiempo, o sea, tenemos que ejecutar todavía esta unidad de tiempo que quedó sin terminar, pero lo vamos a poner de vuelta en la cola de ready con criterio FIFO. Habiendo dicho esto, vemos cómo queda todo en el instante 3. En el instante 3, P2 estaba primero, P3 estaba siguiente en la cola y P1 fue expulsado. Le damos entonces el control de la CPU al proceso P2. P3 quedará primero en la cola de ready y P1 se agrega abajo. Acá no está graficado, pero tenemos que tener en cuenta que P1 ya no tiene 4 unidades de tiempo para ejecutar, tiene solamente una. Bueno, acá aplicamos el mismo criterio, continúa ejecutando P2 todo lo que pueda, en este caso, va a intentar ejecutar toda su unidad de tiempo, como también tiene 4, acá ocurre lo mismo. En el instante 6 se expulsa a P2 del CPU a través de una interrupción de reloj, el sistema operativo elige el primer proceso en la cola de ready, que en este caso es P3, y reordena dejando a P1 y P2 en este orden. Tanto P1 y P2 tienen una unidad de tiempo restante de CPU para ejecutar, y en este caso P3 ejecuta todas sus unidades. Fíjense que en el instante 9 cambia un poco la situación a lo que venía pasando. Ahora P3 sí pudo terminar la ráfaga de CPU que tenía y solicitó la entrada-salida. Es decir, que P3 en realidad no pasó como los otros dos procesos anteriores de running a ready, sino que pasó de running a bloqueado. Y lo que sucedió fue que, bueno, P3 se queda esperando el evento de entrada-salida para volver, para desbloquearse, y el sistema operativo elige a P1. Cuando elige a P1, le asigna la CPU y P1 ejecuta esa unidad de tiempo que les comenté que le quedaba restante, de las 4. Ya que había 4 y ejecutó 3, ejecuta la última. Termina de ejecutar, se va a la cola del dispositivo de entrada-salida, que esto no sé si lo mencionaste, Esteban, pero por las dudas vamos a asumir siempre que hay un solo dispositivo de entrada-salida, y P1 no puede ejecutar, entre comillas, su entrada-salida acá, porque el dispositivo de entrada-salida está ocupado atendiendo el pedido del proceso 3. Entonces, P1 recién va a poder ejecutar su entrada-salida cuando P3 finalice. Es por eso que acá tenemos un intervalo de una unidad de tiempo vacío, digamos. Bien, cuando PU deja la CPU porque se bloquea y va a la cola de la entrada-salida, el único proceso que estaba en ready es P2, por lo cual P2 se ejecuta. Acá sucede lo mismo que le pasó a P1, P2 quiere usar la entrada-salida, habiendo terminado las 4 unidades de tiempo, pero no puede porque está utilizando la P1, y a su vez P3 terminó recibió la notificación de que el evento de entrada-salida finalizó, entonces puede usar la CPU. Fíjense que P3 ahora también tiene 3 unidades de tiempo, el quantum era 3, entonces ejecuta las 3 de corrido y termina. Cuando P3 termina, P1 ya había llegado en el instante anterior a la cola de ready nuevamente,
recuerden que siempre está acá abajo diagramado en la cola de Ready, que no es obligatorio que lo hagan en los parciales o en los ejercicios, pero es muy recomendable para ir teniendo la idea de cómo se va ordenando y qué procesos están ahí. Bueno, P1 ya está en la cola de Ready, como no hay nada más para ejecutar, ejecuta 3 unidades. De las 4 que tenía, acá pasa lo mismo. En el instante 17 tenemos otra interrupción de reloj. El sistema operativo vuelve a expulsar a P1 y en este caso le da prioridad, no le da prioridad, le da el control de la CPU al proceso P2 porque ya estaba en la cola de Ready. P2 ahora tiene 3 unidades de tiempo para ejecutar, las ejecuta. Justo acá pasan dos cosas al mismo tiempo. Llega la interrupción de reloj de que el proceso 2 ya alcanzó las 3 unidades de tiempo y a su vez sucede que el proceso 2 hace una llamada al sistema operativo que pide básicamente terminar, porque es el exit. En este caso, no es expulsado el proceso 2, sino que decimos que logra llamar al sistema operativo y finaliza. Y cuando finaliza, continúa P1 con la unidad de tiempo que le faltaba ejecutar de la ráfaga y decimos que ahí sí finalizó la ejecución. Bueno, acá tenemos el diagrama por si tenemos alguna duda de cómo se van moviendo los procesos, pero diría que es todo. ¿Les quedó alguna duda respecto a Round Robin? Que es básicamente un FIFO, pero con un límite de tiempo para ejecutar. Sí, digamos que a P1 le faltaba para ejecutar una unidad. ¿Puede pedir ejecutar más de una unidad en ese momento? ¿En algún instante en particular? Digamos en el 10, ahí le quedaba una por ejecutar, pero ahora como Sí. espero, en vez de una son más de una. ¿Puede ejecutar más de una? Sí, buena pregunta. Cada vez que un proceso toma control de la CPU, puede ejecutar, en este caso, hasta 3. O sea, desde 0, mejor dicho, desde 1 hasta el máximo definido por el quantum. No necesariamente 1, no es que como tenía 1, sí o sí tiene que ejecutar 1. Si acá, por ejemplo, el valor este era 6, hubiese podido ejecutar 3 y 3. 3 y luego 2. No es que ejecuta una porque no puede ejecutar más. Ejecuta una en ambos casos porque no tenían más ráfagas solamente. Pero es una buena pregunta porque eso va a ayudar a entender cómo se diferencian este algoritmo del siguiente, que también son parecidos entre sí. ¿Quedó claro? Sí, perfecto, gracias. Genial. Otra ¿Otra cosa, duda? buenas. Otra cosa para aclarar ahí, aparte de que ya no tengo más hambre, es que recordar que el quantum aplica solamente a la CPU y no a la entrada-salida. ¿Sí? A veces es una confusión que aparece. Estamos planificando la CPU y el quantum solo limita lo que pasa en la CPU. La entrada-salida va por otro camino. ¿Sí? Nada de eso. Bien. Acá hay un par de ejemplos para que vean cómo cambia esta misma ejecución que tenemos acá, esta misma tablita, con diferentes quantums. Si el round robin tiene un quantum de 1, sucedería esto. Se irían turnando los procesos. Y si el round robin fuese de 4 o mayor, tal vez, sucedería esto. ¿Qué ventajas o desventajas ven entre ambos casos? ¿Qué les parece que cambia? El de arriba tiene mucho overhead. Bien, bien, es una buena observación. No está el overhead, por ejemplo. Y el switch que hace exactamente. entre cada proceso. Exacto, exactamente. Y el de abajo, ¿Alguna otra cosa? a mayor quantum va terminando siendo un FIFO común. Exactamente, exactamente. De hecho, si mal no recuerdo, no sé si estaban diseñados para ser idénticos, pero básicamente es un FIFO, como dijiste. Qué difícil que pasa esto, tenemos que cambiar esta. Pero bueno, es un FIFO. Perfecto, demasiado. Sí. Si hubiésemos puesto un quantum infinito, que no es posible, ¿no? Pero decimos un quantum muy alto, es básicamente FIFO. Degenera en un FIFO el algoritmo. Hay otra cosa que me gusta mencionar en este caso a mí, que es que desde el punto de vista del usuario, si yo estoy usando varios programas al mismo tiempo y quiero que todos me den algún tipo de
interacción, ¿no? ¿Qué debería elegir? ¿Un quantum grande o chico? ¿Qué les parece? Chico, En cuanto a un chico. ¿Por qué chico? O sea, sí es correcto, pero ¿por qué? porque ahí cada proceso, digamos, se podría ver más la interacción. Como que nivela los tiempos de ejecución o algo así, ¿puede ser? En realidad permite que cada proceso pueda adelantar parte de su trabajo, digamos. Entonces, veamos este caso. En el caso del quantum alto, o mayor, digamos, comparado con otro, solamente un proceso pudo interactuar con una entrada-salida, ya sea de lectura o de escritura, en el instante, no llegó a ver este instante, el instante 6, acá. Y recién los 3 procesos llegaron a hacer algo en el instante 13. No supe nada yo del proceso 3 hasta el instante 11 como usuario. En cambio, con un quantum más pequeño, lo que sucede es que casi todas las entradas y salidas se dan al mismo tiempo, o por lo menos se dan de forma más, digamos, más distribuidas, y de esta manera, uno como usuario, que está viendo los procesos de ejecutar y que necesita interactuar, tiene mayores posibilidades de ver resultados en un proceso con un round robin, en un sistema operativo que tenga un round robin pequeño, a comparación de uno alto. Si ustedes se imaginan acá ráfagas más largas y un quantum de, no sé, de 500, tal vez esperamos mucho tiempo para ver la entrada y salida del proceso 3. En cambio, si tuviésemos un quantum más chico, lo que va a pasar es que la entrada y salida muy probablemente se dé antes en todos los casos. Pero bueno, acá hay un par de ejemplos de cómo puede ir variando dependiendo del quantum. Es verdad que tiene mayor tiempo de respuesta un quantum más pequeño, pero también es verdad que tiene más overhead. Entonces, esas serían las ventajas y desventajas, digamos. Y me gustó la observación que hicieron, que es que cuando el quantum aumenta, o es, entre comillas, infinito, el round robin es básicamente un FIF. Bueno. Ya Acá puedo igual, retomar, si querés, Fede. ¿puedes retomar? Bueno, dale, dejo de compartir y continúas con la siguiente slide. Había que aparte alguna duda por ahí, me parece, ¿no? En el chat no sé si alguien tiene alguna consulta para ir haciendo. Los que son algoritmos con desalojo, siempre Sí. desalojan al proceso en ejecución a través de una interrupción, ¿no? Sí, efectivamente. Ya casi estoy, ¿eh? O sea, siempre va a desalojar así con una señal de interrupción, no es por otra manera. Estoy pensando, porque en realidad el SJF podría desalojar el proceso que está ejecutando, si hablamos de un SJF con desalojo, podría desalojar el proceso que está ejecutando actualmente por un evento de un nuevo proceso, por una llamada al sistema de un proceso que está en estado nuevo, en realidad que pasó a listo, ¿no? Y no es una interrupción en sí, es una llamada al sistema. La creación de ese proceso implica reordenar la cola de ready, y cuando se compara el valor estimado actual del proceso en la CPU con el valor estimado del nuevo proceso, se podría hacer el desalojo. O sea que no es solamente una interrupción la cual puede generar un desalojo, sino también una llamada al sistema. Podría disparar eso. Vos estás diciendo que, o sea, porque cuando producís el desalojo es porque tenés un proceso ya ejecutando. O sea, y acá me Sí. estás diciendo que la syscall lo haría ese proceso, en realidad. Podría hacer ese proceso, sí. ¿Cómo podría? Porque es el único que se está ejecutando en realidad. O sea, si lo ejecuta el sistema operativo, entonces es el sistema operativo el que se está ejecutando. Pero el proceso podría ser un fork, por ejemplo, que es una llamada al sistema que crea un nuevo proceso. En ese caso se bloquearía el proceso, pero Ok. no sería desalojado por la interrupción, por la interrupción, sino por una llamada al sistema que en este ejemplo él mismo hizo. Está bien.
Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Listo. Sí, estamos. Bueno, seguimos ahora con Virtual, se ve en pantalla, ¿no? Con Virtual Round Robin. Y acá vamos a tener un cambio interesante, ¿no? ¿Con un ejemplo? ¡Wow! Esto es nuevo. Muy bien. Así es. Obra mágica de Celeste. Bueno, vamos a ver cómo sale, porque yo no la vi esta. La idea del Virtual Round Robin es hacer una pequeña modificación al Round Robin original. Se busca como objetivo que no se vean perjudicados los procesos de tipo IO-bound. ¿Qué son esos procesos IO-bound? Cuando nosotros hablamos de planificación, a veces se pueden clasificar los procesos en... No es que sigan siendo categorías, pero algunos pueden ser de tipo IO-bound. Lo voy a escribir acá en el chat. Que significa limitado por entrada-salida. Y por otro lado pueden ser CPU-bound, lo cual significa que a veces son limitados por CPU. Esta clasificación significa que si un proceso es CPU-bound, significa que hace mucha CPU, tiene ráfagas de CPU muy largas y poca entrada-salida. ¿Sí? Y el IO-bound es la inversa. ¿Sí? Hace muchas entradas-salidas y poca CPU. Entonces se dice que el round robin a los procesos que son IO-bound, o sea que hacen poca CPU, los termina perjudicando porque el proceso llega de acuerdo a un orden de llegada, se le da un quantum y al tener una CPU corta para ejecutar por el serial bound, no suele aprovechar el quantum completo que tiene. Vale la pena recordar que en round robin, el algoritmo original, el quantum que no es aprovechado se desperdicia y después se le da uno nuevo, digamos, pero se desperdicia ese. Y entonces acá tendrías casos donde tenés muchos procesos que no aprovechan todo el quantum y después se bloquean por un tiempo largo, mientras que los procesos que son CPU-bound o que hacen tal en el medio, pasan más veces por la CPU, digamos. Esto ahora vamos a ver si nos sale verlo un poco mejor gráficamente con un ejemplo. Pero bueno, Virtual Round Robin pretende compensar este hecho de que los procesos IO-bound podrían verse perjudicados, haciéndole algunas modificaciones al algoritmo original. ¿Cómo son esas modificaciones? Se agrega nosotros tenemos una lista de listos, se agrega otra lista de listos llamada auxiliar. ¿Sí? Los dos son procesos listos que están para ejecutar. Entonces el criterio es, cuando un proceso entra, llega primero a la lista de listos original, y en un momento se le da, por orden de llegada, se le da CPU y se le asigna un quantum que está definido, ¿no? X. Cuando ese proceso sale de la CPU, puede ocurrir que vuelva a la lista de listos común, pero puede ocurrir que vaya al auxiliar. Entonces, ¿cuál es el criterio? Si el proceso completó el quantum, quería seguir ejecutando, pero llegó al máximo del quantum, entonces se interrumpe, igual que el round robin original, y vuelve a la lista de listos original. Pero si el proceso no termina su quantum y antes de completarlo se bloquea, supongamos que tiene un quantum de 3 y ejecutó una instancia de CPU y se bloqueó, al desbloquearse, en vez de mandárselo a la lista de listos común, se lo manda a la lista especial, ¿sí? Esta lista auxiliar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya tiene procesos en ambas listas? En este algoritmo, esta lista auxiliar tiene prioridad por sobre la lista de arriba. Por lo tanto, mientras haya procesos acá, se atienden estos primero. ¿Está bien? Y este algoritmo agrega un detalle más, que es que los procesos que salen de esta lista y van a CPU no tienen el quantum original, sino que tienen un quantum modificado, un valor menor, que es el resultado de el tiempo que haya podido ejecutar el proceso, S menos el quantum original. O sea que el quantum especial que tiene es el remanente que le quedó del quantum anterior. Así que de alguna manera el algoritmo lo que dice es, si vos no completaste tu quantum, te voy a dar más prioridad para que ejecutes antes,
pero no te voy a dejar ejecutar un quantum completo nuevo. Solo te dejo la parte que falta. Esta es una especie de algoritmo multinivel, donde tiene dos niveles de procesos listos. Ahora en un rato vamos a ver como el caso más general. Decimos que siempre está la pregunta de qué pasa si el proceso hace un bloqueo, pero había justo completado el quantum. En ese caso lo mandamos directo a listos. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve esto acá. Corro un poquitito acá. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un caso de una traza de procesos que van a ejecutar con el round robin, el algoritmo original. ¿Sí? Y acá hay que hacer una aclaración particular que es la siguiente. En general, para que el virtual round robin efectivamente se vea y compense a los procesos perjudicados, esto se ve bien y es más real en casos donde las entradas y salidas son distintas. ¿Qué significa esto? Acá están puestas con colores levemente... Sí, no, son bien distintos. Vamos a asumir en este ejemplo que hay dos discos distintos o dos dispositivos distintos y el proceso 2 opera sobre un disco, el mismo que el 4, pero el proceso 3 y 1 operan sobre otro disco, ¿no? Así es donde se ve mejor la diferencia entre el virtual round robin y round robin, porque si no, a veces nosotros cuando explicamos la materia estamos obligados a simplificar y abstraer mucho las situaciones para que no sea tan complejo de entender, ¿no? Y no sea tan largo. A veces en estas simplificaciones termina pasando que lo que uno quiere mostrar no se ve. Pues acá volvemos un poco y agregamos esta diferenciación. Entonces, tenemos un esquema de siempre con procesos con round robin, solo que no usan siempre la misma entrada-salida. Por eso es que estos dos, por ejemplo, pueden hacer la entrada-salida en paralelo, porque son dispositivos distintos. ¿Está bien? Entonces, un round robin común, con quantum igual a 3, ¿sí? Con esta traza. Acá hay un promedio dentro de lo que son los tiempos de ejecución, suponemos, a ver. Proceso 1 empezó en el instante 0 Sí. y terminó en el 2. Es lo que, exacto, es el tiempo que cada proceso estuvo ejecutando o vivo en el sistema. Bien, perfecto, perfecto. Pues en este caso hacemos un promedio y nos da 17,25. ¿Sí? No vamos a seguir la traza porque ya conocemos más o menos el round robin. Y ahora hacemos el mismo algoritmo, perdón, en la misma traza, pero con virtual round robin. Entonces, esto nos generó un promedio mejor, ¿sí? 15,75 en lugar de 17. Acá se ve, vamos a seguir un poquitito el ejemplo para verlo más en la vida real. Llega el proceso 1, ¿no? Tenemos un quantum de 3, ¿no? Ocupa el quantum completo y hace una entrada-salida. Este no va a la cola auxiliar, el proceso 1. ¿Está bien? Acá está la auxiliar. ¿Sí? Tenemos al proceso 2, que llegó en el sistema, estaba esperando junto con el 3, después se ejecuta el proceso 2 y dispara una entrada-salida. En este caso el proceso 2 tenía una ráfaga de 1. ¿Sí? La vemos acá abajo. Por lo tanto, este proceso, cuando termina su entrada-salida, el instante 9, va, el proceso 2, a la lista auxiliar. ¿Está bien? Se empieza a dar esto. Continuamos. El proceso 3 ya estaba en ready, junto con el 4, y el 1 volvió y llegó al final. ¿Sí? Nada, continúa el 3, una entrada-salida de 2, lo mismo. ¿Sí? Es menor que el quantum, y después se va a bloquear, por lo tanto este también va a ir a la cola de listos especial antes que el proceso 2, acá, ¿no? Entonces tenemos estos dos. En el instante 6, proceso 2 y proceso 3 no terminaron sus entradas salidas, por lo tanto se toma otro proceso, el único que está libre es el proceso 4, no, perdón, el 4 y el 1, entonces arranca el 4, quantum completo y entrada-salida, ¿no? Pero acá ya cambia la cuestión, ¿sí? Porque en el instante 9 yo tengo al proceso 1, que está en ready, pero la
regla era que si hay procesos en la lista auxiliar, entonces hay que priorizar esos. Por lo tanto, por más que tengo acá este esperando y tal vez desde antes, o un instante parecido, vamos con el auxiliar y tomamos el primero, que es proceso 3. Ejecuta el proceso 3 acá, y nótese el segundo detalle importante, el proceso 3 tiene, o desea, ejecutar una ráfaga de CPU de 4. ¿Se ve acá? Pero no va a poder ejecutar 4, ni siquiera 3. ¿Por qué? Porque el quantum especial para el proceso 3, acá está dibujado, es de 1. ¿Cómo se calculó ese 1? El proceso 3 se le da una ráfaga, un quantum de 3 como a todos, y solo ejecutó 2. Entonces la diferencia es el quantum especial que queda, que solo va a valer para esta vez. Se interrumpe, ¿sí? Y nada, vuelve a ¿cuál lista? A la común ahora, porque ahora completó su quantum. Entonces el proceso 3 vuelve acá. ¿Está bien? Me siguieron más o menos hasta acá, después el resto del camino lo pueden hacer. Esto nos da un 15,75 que uno podría decir, bueno, no es tanta diferencia, ¿no? Pero es un ejemplo hiper simplificado. Esto llevado a una escala más grande, con más procesos y más tiempo, hace una diferencia más relevante, ¿sí? Me acordé de una cosa que está importante decir sobre cómo se implementa el round robin. Vos por ahí, Fede, la dijiste. Vos dijiste que se implementa con el envío de una interrupción de clock. Sí. Bien, perfecto, listo. Como yo no lo di, no lo registré. Listo. Después más adelante vamos a hablar de la resolución de conflictos. Bueno, entonces, se ve un ejemplo claro en un alto agregado de nuestra flamante ayudante celeste, que ya quedó grabado su nombre y esperemos que esté escuchando. Y esperemos que mejore muchas más PPTs para hacer esta materia realmente una materia decente. Igual entendemos que un poco ya lo era. Siguiente algoritmo, HRRN. Este algoritmo es sin desalojo y agrega este componente interesante, ¿sí? El del aging, o envejecimiento, digamos. ¿Cuál es la idea? Se calcula un R, que es el ratio, o que le llama tasa de respuesta, pero es eso, y se elige al proceso cuyo ratio sea el más grande, ¿sí? El número más grande es el que tiene más prioridad en ready. ¿Está bien? Este radio se calcula de esta manera y estos valores están explicados acá. Este es el tiempo que el proceso lleva esperando en ready, desde la última vez que ingresó, y este es el tiempo de la próxima ráfaga de ese proceso. Por lo tanto, este algoritmo, al igual que el SJF, no se puede aplicar de manera pura, sino que necesita una estimación. Espera más próxima ráfaga de CPU sobre ráfaga. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Pero creo que, a ver si se ve un poco la idea, ¿no? Si yo tengo dos procesos con la misma ráfaga de CPU, pero uno lleva esperando más que el otro, aquel que lleva esperando más, como va a dar un valor más grande en el numerador, el ratio va a ser más grande. Por lo tanto, a procesos con misma ráfaga, el que esté esperando más tiempo gana. ¿Qué significa eso? Esa es la técnica de aging, ¿sí? Ahora, si dos procesos están esperando al mismo tiempo, pero uno tiene una ráfaga más chica que el otro, eso termina generando que el ratio de la ráfaga más chica sea más grande. Por lo tanto, a igual espera, la ráfaga más corta va primero. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos es una especie de SJF que toma la ráfaga más corta primero, pero que considera el tiempo de permanencia del proceso para darle más prioridad cuando está en ready, y por lo tanto combate ¿cuál problema? Starvation. Exactamente, combate ese problema. Entonces acá tenemos un ejemplito, ¿sí? Donde se van haciendo las cuentas, ¿sí? En cada instante, ¿cómo hay que hacerlo? Por ejemplo, vamos con un primer caso. En el instante t igual 3, ¿sí? Tengo que elegir entre proceso 2 y proceso 3. Los dos llegaron al sistema. Entonces, ¿quién va primero? Bueno, entonces calculo. ¿El ratio del proceso 2 cuál es? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva esperando?
El procesador llegó en el instante 1 y estamos parados en el instante 3, así que lleva esperando 2. Su próxima ráfaga es de 4. ¿Sí? Entonces 2 más 4 dividido 4 me da un ratio. ¿Sí? Y este lleva 1 de espera, más 3 sobre 3 da 1,3. Entonces el ratio más grande gana. Por lo tanto elijo el proceso 2. Esto ya es más mecánico, lo importante es entender un poco el criterio de la fórmula. Bien. Con esto vimos este algoritmo también. Este es un algoritmo interesante. Vemos unos más y ya veo que estamos llegando a la parte final. Y algunas aclaraciones puntuales. El algoritmo de colas multinivel en realidad es una especie de multialgoritmo, en el sentido de que uno tiene varias listas de ready. Esta es la generalización del caso del Brito round robin. Acá hay una cola de probabilidad máxima, media y baja, pero en realidad podría haber más que 3. Y cada lista puede tener su propio algoritmo de planificación, no necesariamente tendría que ser el mismo. Y el sistema operativo toma primero procesos de la probabilidad máxima y cuando se agotan, toma de esta probabilidad y así, ¿no? Entonces la idea es que en estos esquemas es que los procesos tienen un nivel predefinido. ¿Sí? Entran en la probabilidad máxima o en la media, ¿sí? O en la baja, y después en base a eso se mantienen ahí y el sistema operativo elige los demás probabilidades. Obviamente acá podés tener starvation, porque si hay procesos acá todo el tiempo, los de acá tal vez no ejecutan nunca. ¿Sí? Acá hay una variante de este multinivel que se llama multinivel retroalimentado, donde la idea es, los procesos entran en la cola de máxima probabilidad siempre, en vez de entrar en la que les corresponde de antemano, entran siempre en la de máxima probabilidad, pero después de ejecutar se los va bajando a una lista de menor probabilidad bajo algún criterio a definir. Cuando quedan en la última, ya se quedan ejecutando ahí para siempre. El criterio puede ser variado. En general, suele usarse un quantum, que podría no ser el mismo en cada cola, y el criterio suele ser, si agotó el quantum, se lo baja de probabilidad, digamos, ¿no? Entonces es una variante interesante donde acá no es necesario estimar las ráfagas de los procesos, pero al mismo tiempo los procesos de ráfagas cortas que terminan rápido tienen cierta prioridad por sobre los que son largos. Es como que se castiga el proceso largo a medida que se descubre que es un proceso largo. ¿No? Por supuesto que podemos sufrir inhibición, sí, también. Si los que llegan a la baja probabilidad nunca son subidos, entonces podés sufrir inhibición. ¿Sí? Entonces, esta clasificación que dijimos al principio la desagregamos un poco, ¿no? Los algoritmos todos entran en alguna de esta clasificación, o son sin desalojo, o son con desalojo. Cuando es sin desalojo, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, ¿en qué momentos el sistema operativo se involucra para tomar una decisión de planificación? ¿Sí? Si es sin desalojo, estos son los dos momentos. Si el proceso hace una ciclo bloqueante, largó el procesador, se involucra el sistema operativo para elegir el próximo. Si el proceso termina, se involucra el sistema operativo para elegir el próximo. ¿Sí? Mientras que cuando es con desalojo, el sistema operativo, aparte de involucrarse en los mismos instantes que se involucraba la versión sin desalojo, el sistema operativo también se involucra en estos momentos. ¿Sí? Que son, ¿qué? Aquellos momentos en los cuales aparece un proceso en ready, ¿sí? Que tiene más prioridad que el que estaba ejecutando. ¿Sí? Entonces, si un proceso de new va en ready y por el criterio del algoritmo tiene más prioridad, entonces el planificador tiene que involucrarse y tiene que desalojar. Incluso, si no lo desaloja, tiene que involucrarse igual el sistema operativo. ¿Por qué? Por la famosa frase del filósofo Sócrates que dijo, pienso, luego existo. Acá sería ejecuto, luego existo. Cuando un proceso nuevo viene a ready, el sistema operativo está obligado a interrumpir, ejecutar, solo para ver si ese proceso tiene o no más prioridad, porque si la tuviera tendría que desalojar al que está ejecutando. Tal vez se involucra
y no hay que desalojar. Pero la única manera de saber es ejecutando. Por eso estos algoritmos tienen más overhead, inevitablemente. ¿Sí? Mucha más burocracia del sistema operativo. ¿Sí? Cuando un proceso está bloqueado y pasa ready, o cuando se produce un timeout para los casos de algoritmos como round robin o virtual round robin. ¿Está bien? Entonces, esta clasificación está puesta como para que sea un poco más claro cómo trabaja cada uno, y acá algunos ejemplos, ¿sí? De dónde queda cada uno. ¿Está bien? Bueno. Estamos por terminar. Sí. Es increíble esto, ¿no? ¿Qué opinas, Fede? ¿Estamos dando la mitad de los temas y estamos perjudicando terriblemente a los alumnos? ¿O somos muy eficientes? Lo estamos, para mí, volviendo posiblemente un poco más eficientes últimamente, lo cual es bueno. Cada vez tenemos más, no, tenemos cada vez más gráficos que muestran más rápido lo que antes teníamos que hablar o por ahí dibujar. Sí, sí. Está bueno, está bueno. Sí, sí, igual algo que apunta Lucas, es verdad, que ahora tenemos nuevas PPTs con más información. Claro, y así todos estamos re bien. Sí, 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 por eso. El trabajo de Celeste se nota, ¿viste? O sea, Vamos a pedirle que agregue un par de slides. Ella agrega slides y como consecuencia nosotros damos la clase más rápido. Increíble. Exacto. Bien, bien, bien. ¿Está Celeste acá o estamos hablando de ella sin que...? Sí, sí, estoy. Ahí está, Celeste, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranqui. Bueno, gracias por responder. Bueno, último tema para ya ir cerrando, ¿sí? Y está bueno, digo, es temprano, ¿eh? Después podemos agarrarnos un capítulo de, no sé cuál es la serie del momento, pero bueno, la que estén viendo. Volvemos al tema este de las abstracciones, ¿sí? Para poder explicar varios conceptos, entre ellos planificación, nosotros simplificamos muchas cosas. Y eso genera que haya algunos conflictos que haya que resolver, conflictos que por ahí no se dan tanto en la vida real, pero que en nuestra simplificación se dan. ¿Cuáles son estos conflictos en la planificación? La simultaneidad de eventos en ready. Bueno, acá nos falta un ejemplo, mirá. Nota para que agreguemos un slide acá, que muestre esto mismo, ¿no? Porque yo ahora voy a volver acá y voy a esbozarlo así sobre lo que estamos viendo acá, ¿no? Imagínense este caso, ¿no? Estamos en el instante 3, ¿sí? Olvídense de todo lo que pasa a la derecha, ¿no? No me gusta ese caso. Vamos a uno más... el instante 15. Sea más fácil. Entonces, está ejecutando el proceso 3, completa su quantum, se produce una interrupción, atiende el sistema operativo desaloja el proceso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué conflictos pueden ocurrir que acá no están ocurriendo? Pero les pido que se los imaginen. ¿Qué pasa si en el instante 15 llega un nuevo proceso al sistema? ¿Sí? Llega un nuevo proceso a red en el instante 15. ¿No? Entonces, imagínense que no hay más procesos en el sistema salvo el proceso 3 y el nuevo. ¿Quién tendría que ir primero en ready? ¿No? Porque el proceso 3 es desalojado y vuelve a ready. Y el proceso nuevo, que llega al instante 15, llega a ready. ¿Y cuál es el criterio bajo el cual desempata este algoritmo? El orden de llegada. Pero ambos llegaron en el instante 15. Entonces, ¿quién va primero? Entonces, en aquellos casos donde llegan varios procesos a ready en el mismo instante y el algoritmo no me ayuda a desempatar, entonces ahí aplicamos esa regla que aparece al final. Esa regla dice, ahora la vamos a ver, pero dice que, por ejemplo, si un proceso está siendo desalojado, el evento que lo generó fue una interrupción, y ese evento tiene más prioridad, se atiende antes, que el evento de llegada de un nuevo proceso al sistema, a través de una syscall. Entonces, por definición, que está conectado un poco con alguna configuración de la vida real, en este caso que estoy planteando,
el proceso 3 continuaría su ejecución, mientras que el proceso 5, imagínense, por más que es nuevo, se queda esperando. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser, ¿qué pasa si en el instante 15 el proceso 3 es interrumpido porque tiene que ser desalojado, pero había otro que estaba haciendo entrada-salida por acá y terminó? ¿Qué pasa cuando un proceso termina la entrada-salida? Vuelve a red. ¿Sí? Entonces, ¿quién llega primero? ¿El P1 o P3? La misma historia. Entonces, ¿qué nos va a decir la tabla? Bueno, esto se produjo por una interrupción de clock. El reloj manda la interrupción de que terminó el tiempo. Y el que vuelve a red y por entrada-salida se despierta a través de una interrupción, pero del dispositivo de entrada-salida, que avisa a la CPU que terminó algo. Entonces, nuestra tabla, o mejor dicho, criterio de decisión, nos va a decir la interrupción de clock le gana a la de entrada-salida. ¿Sí? Entonces, esos tres criterios, que ahora los vamos a ver al final, son los que hay que tener en cuenta cuando en el mismo instante de tiempo ocurren varios eventos. ¿Y por qué conecté con la parte de la simplificación? Porque veo que en la vida real esto no pasa tan así. Pero, o es medio insignificante, pero bueno, acá tenemos que tomar una decisión para que ustedes puedan, si están haciendo un diagrama de Gantt en un parcial, ir por un camino que todos tengamos elegido y así evitarnos todos tener que corregir soluciones distintas o que haya confusiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es ese criterio que yo lo dije acá medio por arriba con ejemplos? Es el que aparece acá al final, en el último slide. Si ocurre esta simultaneidad de eventos, el evento que tiene máxima prioridad de todos es la interrupción de clock. Segunda, porque supongamos que ocurrieron las tres. Segundo en prioridad va a tener la interrupción por finalización de un evento, puede ser una entrada-salida, por ejemplo. Y tercera y última, una llamada al sistema, que es lo que aplica para los procesos nuevos. Porque los procesos nuevos no caen al sistema como paracaidistas, sino que ya lo vimos en la clase pasada. Un proceso que llega al sistema, ¿cómo llega? Porque es creado por otro proceso, a través de una syscall, ¿no? También el sistema operativo los creaba, sí, pero bueno, esos casos son más al principio. ¿Está bien? Entonces, cuando haya simultáneos de eventos y el algoritmo no nos ayuda a desempatar, tenemos que venir acá. Y acá simplemente seguimos esta regla. ¿Está bien? Tan sencillo, o no tanto, hay que hacer un par de veces para más o menos acomodarlo, como esto. Bien, ¿qué consultas tenemos? Vi algunos mensajes, pero se estuvieron respondiendo. Yo te puedo preguntar una cosa. Sí, por favor. Porque si por definición podemos ejecutar una sola cosa a la vez, ¿cómo es que te llegan dos juntas? O sea, yo entiendo que si son dos dispositivos distintos, no sé, puede ser el disco y puede ser el teclado o lo que sea, Sí. está bien, las interrupciones entran de distinta forma, pero de alguna manera se encolan. Exacto. Lo que estamos diciendo acá es ¿qué se va a atender primero? Todas van a estar esperando, pero ¿qué se va a atender primero? Pero vos sacás de la lista y ahí buscás, está bien. Como el sistema operativo atiende primero esta, es como si para el sistema operativo este hubiera llegado primero. Digamos. Está bien. Va por ahí. O sea, es cuestión de prioridad más que llega primero, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, bien. ¿Qué más? Estamos en esta sección. Conocen esta serie, ¿no? Si no la conocen, es recomendable que la vean. Nada, está muy buena. Bueno, nada por aquí, nada por allá. Voy a dejar de grabar en principio. Y pasamos a la informalidad.